quisiera subrayar el tema del 1 de diciembre con un zócalo lleno, desbordado, emocionado, de gente voluntaria, feliz. Era como una fiesta todo el caminar. Les queremos dar las gracias a todas las compañeras y compañeros. Aquí veo que casi todos fueron. Les queremos dar las gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de acompañar al presidente. Fue un pueblo festivo, entre mariachis, hubo sones jarochos, danzones, bailes folclóricos, y el presidente informó de lo que ha realizado en los últimos 3 años, que como todos sabemos, son muchísimas cosas. Yo quisiera resaltar que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en un marco muy difícil, muy adverso, como ningún otro presidente lo ha tenido. Él ha enfrentado una pandemia que todavía no acaba de irse, y a pesar de una situación de pandemia que a su vez atrajo una crisis económica por el frenón económico, por el confinamiento y todas las consecuencias, y una crisis de salud en medio de un escenario pues de nuestras instituciones de salud olvidadas por 40 años de neoliberalismo. A pesar de los pesares y a pesar de condiciones muy adversas, lo que entrega de cuentas a la población es muy importante. Y tenemos que subrayar que estamos en una nueva política económica donde no existe la corrupción, donde hay inversión en proyectos estratégicos que cuando estén funcionando van a arrojar desarrollo económico para el país. ¿Qué significará el Transpacífico? Un corredor que conecta el Atlántico con el Pacífico. Es un tren de alta velocidad y que conecta puertos grandísimos para un comercio internacional con Europa y con Estados Unidos. ¿Cuánto dinero le dará a México ese proyecto? Eso significa invertir para el desarrollo económico del país. ¿Cuánto dinero arrojará en turismo, en economía local, en gastronomía y obviamente en transportación, en comercio, el Tren Maya? Más allá de que pasa por pueblos indígenas, por regiones turísticas bellísimas, y que todo eso podremos recorrerlo en un tren también de alta velocidad ya el año próximo, muy importante. O lo que representa Dos Bocas y la compra de Deer Park con la modernización de las 6 refinerías. Todos esos son proyectos estratégicos que representan inversión pública en proyectos estratégicos para el desarrollo económico del país. Súmenle pues toda la política social. Nunca había habido una política universal para los adultos mayores. Nunca los jóvenes en la historia habían gozado de una beca. Nunca los niños con discapacidad habían tenido un monto tan importante de beca. Son casi 3,100 pesos. Y ahora con los 18 gobiernos estatales que ganamos, se va a hacer un convenio para que los gobernadores le den de 30 a 64 años la pensión de discapacidad, y la pensión de discapacidad sea universal para todas las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el marco de una pandemia, de una crisis económica y de salud, hacer proyectos de esta naturaleza y una política social tan de altas dimensiones, pero con algo más, no hizo lo que hicieron todos los países en el mundo, ni lo que hicieron todos los presidentes neoliberales que tuvimos. No aumentó la deuda, no aumentó los impuestos, no incrementó las tarifas, con honestidad, con austeridad republicana y desde luego con toda una convicción de servir al pueblo, se avanza.
Es muy importante lo que ha hecho el presidente, y por eso quisiéramos pues decir que no es gratuito que tenga una aprobación cercana al 70%, pues quien trabaja para la gente, tiene una aprobación social muy fuerte, muy grande. Y por eso también tenemos que aplicarnos en el tema de la ratificación del mandato, que aunque el INE nos prohíba la palabra ratificación, vamos nosotros, los que estamos convencidos de ratificar al presidente, vamos a seguir impulsando la ratificación del mandato y estamos juntando firmas. Y les hacemos una invitación cordial a que todos estén al pendiente del informe, tercer informe, que va a rendir la jefa de gobierno. Es impresionante lo que leímos o escuchamos en septiembre. Va a ser algo parecido con lo que va a decir hoy, esta vez, pero realmente vale la pena que se subraye que ella también estuvo en un marco pues de pandemia y se salió adelante. El programa de vacunación, México está dentro de los 10 países que tienen vacunas. No todos los países tienen vacunas y nosotros sí, y eso habla de un buen gobierno. Por eso pues nos entristece enormemente el retroceso que estamos viendo y padeciendo en la alcaldía Cuauhtémoc, que pues es un gobierno que atenta contra los derechos de la gente, pero además de ser espurio, de no tener preparación, que evidentemente se ve que es una persona impreparada, que no ha leído gran cosa, y pues realmente no conoce lo que es el servicio público, que como su nombre lo dice, es servir al pueblo. Pareciera que las derechas, estas clases, no las tomaron nunca. Pareciera que con espejitos, con ocurrencias, con foquitos, con alfombras rojas, con shows mediáticos, cree que está gobernando. Yo me pregunto, y les preguntaba el otro día en un chat a los compañeros, que fue a desayunar a una casa en Tlatelolco y enseñan ahí todo lo que se atragantaron. ¿Eso de qué les sirve? ¿Qué política pública es atragantarse en la casa de un vecino? ¿En qué se traduce de bienestar? ¿Dónde está ese derecho en la Constitución? ¿De qué le sirve a la gente ese gasto? Porque se gastó en invitar a comer ahí a toda la familia, más su familia. Bueno, ¿por qué estas ocurrencias están pasando? Y yo quiero aquí felicitar a Manuel Oropeza por el valor civil de atreverse a pedir juicio político en el Congreso local. Pedir juicio político, pero además de una manera documentada, fundamentada, con todas las pruebas. Nuestro Congreso local, por fortuna, ya admitió este recurso y se tiene que formar la comisión instaladora, o no sé cómo se llama, para que la comisión jurisdiccional, para que se haga la investigación de todo lo que Manuel presenta ahí y el Congreso determine si tiene la capacidad de gobernar o no esta persona. Todos los días dice uno, bueno, ya va a aprender dentro de poco. La curva de aprendizaje en algunas gentes tarda más. Bueno, estamos así como esperando a ver si ya le cae el 20, pero los días pasan y nada más vemos retroceso. Por eso festejo que Manuel haya presentado el juicio político y también que nuestras compañeras y compañeros concejales hayan presentado una queja y estén ellos en una lucha jurídica y política dando la batalla. Ellos nos representan, fueron electos por la población en Cuauhtémoc, representan a Morena y podemos confiar en que ahí habrá una voz crítica para demandar los derechos de la gente. Indigna también
el desprecio a la cultura que muestra esta señora Espuria. Porque el presupuesto para cultura, así como de sorpresa, no es creíble, pero es real porque está 0 pesos para cultura, 0 pesos. Otros le hacían al cuento, apartaban ahí algo de dinero y ya medio le hacían al cuento, los que no querían cultura. Pero esta de plano dice 0 pesos para cultura, en una alcaldía que tiene la mayor oferta cultural de la ciudad y de muchos estados de la República, en una demarcación que tiene una tradición cultural muy grande, muy importante. Ahora no tendrá presupuesto para el arte, para la danza, para la música, para el teatro, para la pintura. La cultura, hay que señalarlo, es un derecho humano, es un derecho constitucional y tiene que haber eventos culturales para la niñez, eventos culturales para las juventudes, para la comunidad de la diversidad sexual. Tiene que haber una cultura que forme una nueva cultura antipatriarcal o no patriarcal o no machista, una cultura de la igualdad entre mujeres y hombres. Tiene que fomentarse una cultura de los valores a la patria. Tiene que haber una cultura para la paz, una cultura que defienda la armonía en la sociedad, una cultura que proteja el bienestar animal. Todo eso es cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, ¿cómo se llama lo que hacen los artesanos? Las artesanías, etcétera, etcétera. Todo eso es una riqueza cultural, nuestros idiomas, tanta riqueza como tiene México en materia de cultura. Y hoy en Cuauhtémoc 0 pesos para la cultura. Necesitamos que se fomenten los valores del buen vivir, los valores de la democracia y los valores de la participación ciudadana en las tareas públicas. Todo eso es cultura. Entonces, también se ve una terrible insensibilidad. Esta pandemia afectó a todos los sectores, pero un sector muy afectado, o de los más afectados, ha sido el sector cultural. Todavía no hay eventos así masivos, que se puedan contratar artistas, que se puedan hacer bailes. No hay todavía contratación de artistas. Un buen gobierno sensible que vea, bueno, se hace cultura, aunque sea de puerta en puerta o colonia por colonia, si no se pueden hacer eventos masivos. Ya en nuestra ciudad estamos en semáforo verde y podemos hacer eventos masivos. Por lo tanto, es necesario que se atienda al sector cultural de la alcaldía Cuauhtémoc. Exigimos pues una política cultural que eleve los valores y los sentimientos y las capacidades y talentos de la comunidad artística y cultural que abunda en la alcaldía Cuauhtémoc. Exigimos respeto a la labor cultural de nuestra demarcación y por lo tanto le pedimos a nuestros diputados locales que le asignen un presupuesto suficiente a la cultura y que los artistas y toda la gente que hace cultura sabe autoorganizarse, puede dársele incluso el presupuesto a la jefa de gobierno o encontrar alguna figura de fondo, de fideicomiso y que de ahí se estén pagando los elencos y que el propio sector de la cultura haga una política cultural para la alcaldía. No podemos estar a la espera de que aprenda esta señora Espuria. Por otro lado, también desde luego que exigimos el respeto a los derechos constitucionales de las personas, de la política social.
Le pedimos con mucho respeto a nuestros legisladores a que asignen política social en la alcaldía Cuauhtémoc, a la cual también la redujo a la mínima expresión, y en plena pandemia se agudizó la pobreza. No han logrado mucha gente recuperar su empleo, y los que lo recuperaron, pues estamos todos con una situación económica adversa. El presupuesto destinado a la política social ayuda a mejorar los ingresos de cada familia. Por eso es importante que se atienda a las madres, jefas de familia, que se les dé a los bebés apoyo para que vayan a los CENDIS. Allí pueden encontrar maestras, alimento para su formación adecuada. Pedimos que a las personas desempleadas mayores que ya no las contratan en ningún lado puedan tener seguro de desempleo. Pedimos pues que haya políticas de bienestar en la alcaldía. Si no lo quiere hacer la alcaldesa, habrá alguien que quiera ayudarle a desarrollar estas políticas públicas. Lo importante es que nuestros diputados y diputadas tengan la sensibilidad de pensar en la población de nuestra alcaldía Cuauhtémoc, que hoy más que nunca necesita de su representación popular. Por otro lado, la opacidad, el engaño, la ocurrencia, pues han caracterizado los 2 primeros meses de gobierno en la gestión de Cuevas. Manipulan las estadísticas de seguridad diciendo que desde que ella llegó aumentó, y si uno, porque ya me metí a ver todas las cifras del Secretariado de Seguridad Nacional, que tienen al día todas las cifras, resulta que en estos 2 últimos meses que ha gobernado Sandra Cuevas, los índices delictivos han aumentado 9%. Es terrible la involución en todos los órdenes de la alcaldía. Se necesita, para empezar, que acuda a las mesas de paz, a las reuniones de coordinación de seguridad pública. Si le interesa la seguridad, debe de asistir, porque no es que cada gobernante tenga su estrategia de ocurrencia de seguridad. No, hay una estrategia nacional de seguridad que es concurrente entre la federación, los estados y los municipios, aquí en la ciudad con las alcaldías, y todos los alcaldes y presidentes municipales deben acudir a las mesas de paz. Ahí se da el parte de los delitos. Ahí ella podría decir, en esta esquina, en esta, hay robos diario, en tal y tal domicilio hay guaridas de delincuentes, en esta lista de antros venden droga, aquí hay problemas de violencia intrafamiliar, acá hay, etcétera. Podría llevar el diagnóstico. Ahí está la Guardia Nacional, ahí está la jefa de gobierno, ahí están las autoridades que, si escuchan ese parte de problemas, se pueden hacer los operativos para irlos solucionando, no en un día ni 2, pero sí ir diario, bajar, hasta que ya sea un asunto del pasado. Pero así como vamos, pues vamos de mal en peor. Lo que sí está haciendo, y se sacó otra ocurrencia en materia de, entre comillas, seguridad, un operativo que se llama Operativo Diamante, que los propios policías le llaman Diamentis, porque es puro show. Consiste en que ella se disfraza de policía y se sube a una motocicleta, se pasea uniformada, y para colmo hace que toda la policía vaya atrás de ella. ¿Qué? ¿Eso qué? Que se disfrace de policía, que se ponga su casco, etcétera. ¿Qué servirá eso para la seguridad? Pues claro que no, es Diamentis, como lo dicen los propios policías de a pie. Dicen, nada más nos anda quitando el tiempo. Me topé con uno de ellos. Usted me dice, dígale, porque nada más nos está quitando el tiempo. Esa es su nueva estrategia de seguridad.
otra ocurrencia que en realidad se deriva de su excentricidad del ámbito personal llevada a la excentricidad en la política pública, su extravagancia, su necesidad de exhibicionismo, pues la lleva a cometer este tipo de imprudencias, por no decirle de otra manera. Se alió con los grupos inmobiliarios del PAN, pasando a otro tema, y anuncia con bombo y platillo que en Cuauhtémoc va a haber vivienda. Ojalá, de verdad, ojalá la hubiera. Pero aliarse con los grupos inmobiliarios de Benito Juárez, por ejemplo, para hacer viviendas en Cuauhtémoc, ¿quién puede comprar viviendas a 4 a 5 millones de pesos? Si el 70% de la población en nuestra alcaldía tiene 2.5 o 3 salarios mínimos al mes, ¿cómo va a comprar una vivienda de los grupos inmobiliarios que lo que buscan es la máxima ganancia? Y además aliada con, pues no sé de dónde va a sacar los terrenos, porque solamente vía expropiación se puede generar tierra, que por cierto ya Manuel y toda la Comisión de Vivienda del Movimiento está trabajando para generar tierra y desde luego hacer programas del INVI, que es así, se pueden comprar por las personas de escasos recursos. Por último diría que continúa el robo y la extorsión a los comerciantes ambulantes. Ahora se les obliga a depositar en una cuenta en Banco Azteca a un nombre privado que nadie sabe de quién, es Eduardo Abel Valenzuela. Ya revisamos toda la lista de funcionarios, no hay nadie que se llame así. ¿Por qué la alcaldía obliga a los ambulantes a depositar en Banco Azteca a una cuenta de una persona que no es servidor público, no es la tesorería, no es la cuenta de autogenerados, no es la cuenta de la alcaldía? Entonces, ¿a quién le deposita el dinero? Los ambulantes, y no son 10, son miles, y les cobran ahora con mucho. Una compañera el día 1 de diciembre, allí en el Zócalo, llorando porque los comerciantes están sufriendo. Dice, antes nos cobraban 300, ahora nos están cobrando 600. Gano 100, gano 200, ya nada más es para que no me quiten el lugar, y todos están con la esperanza de que la pandemia pase, que la gente se recupere en su economía y puedan volver a vender como antes. Andan ganando para pagar el lugar. Es una corrupción y una insensibilidad de no soportarse. Pero también Carla Aquino, que es ya de tanta familia que tiene ahí, aunque ella diga que no, que es la esposa de su hermano, es la cuñada, que se llama Carla Aquino, cobra en los deportivos. El hermano, que se llama Christopher Cuevas Nieves, cobra en los mercados, pero ya me lo grabaron, y está el Christopher, se pone en la puerta donde están los baños, o sea, alejadito, y entra otra persona y es distinta. Entra la persona, sale con el dinero y se lo entregan a Christopher. Se suben a la camioneta y se van. ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? Pues es un robo, es un robo. ¿Cuánto dinero se está llevando diario de dinero en el cobro de deportivos, cobro de los estacionamientos, cobro de los baños, cobro de los mercados, porque le cobran a los locatarios, cobro a todos los ambulantes? Todo eso son cifras millonarias al día en efectivo. Ya debería de haber arreglado siquiera un mercado. Dijo que en 100 días iba a arreglar los 39, llevan 2 meses y no ha arreglado ni uno. ¿Cómo le va a hacer para en un mes arreglar 39? Ya nada más le queda un mes. Compañeras y compañeros, estos son las consecuencias de una elección a la cual no se le puso toda la atención debida, a la cual hubo negligencia de muchos, corrupción de otros, traición de otros, compra de votos, fraude, un INE corrompido, etcétera, etcétera. ¿Quién paga las consecuencias?
La gente, la gente, la gente, la gente es la que paga las consecuencias de un mal gobierno. Aprendamos la lección para nunca más nos vuelvan a hacer. Hay 85 domicilios documentados donde se cobró el día de la elección el voto, donde estaban las cajas de dinero con la cual pagaron el voto. Y la gente también, ¿por qué se deja vender? ¿Por qué vende su dignidad? ¿Por qué vende 3 años de bienestar, de buen gobierno, de avanzar, de crecer, de desarrollarse, en una palabra de bienestar, por 500 pesos? También tenemos que hacer cultura política, cultura democrática, y aunque esté muy atorada la economía en la familia, le podemos decir, ya falta poco, porque si se tiene un buen gobierno, mejoran las cosas, pero por 500 pesos estamos sufriendo, padeciendo las consecuencias de un gobierno salido quién sabe de dónde, porque aquí no vive, y con costos altísimos sociales para toda la población. Bueno, espero que se aprenda la lección de todo esto. Gracias.